años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Compañera y compañeros, intentaré no ser tan largo y tan pesado, porque una vez que yo vi el vídeo, digo, hay que ver a estos hombres con la paciencia cómo me aproveché de su situación, de tener yo el micro. Pero claro, eso te das cuenta cuando escuchamos un poquito el tema. Lo que sí está claro es que antes lo decimos, antes sucede. O sea que el problema ya ha salido a los medios, a las calles, al debate, y es el mismo problema. Uno, que ya decíamos que era la reforma laboral, que era imprescindible para que la seguridad social no siga siendo, como ellos dicen, insostenible, porque claro, el problema de que pueda ser insostenible es cuando hay menos ingresos. Cuando no hay ingresos, pues evidentemente puede ser insostenible. En ese momento lo que hay que aumentar los ingresos o quitar los pagos indebidos, que no lo han quitado, sino que nos van a hacer una transferencia por 14.000, que en concreto no van a ser 14.000 porque van a ser 20.000. 14.000 que van a hacer una transferencia directa y 6.000 euros que va a ser un préstamo. Esos son los pagos indebidos de la Seguridad Social, que siempre lo ha tenido. La Seguridad Social ha tenido pagos indebidos siempre, porque hemos pagado edificios, hospitales, centros de salud, bueno, antes se llamaba ambulatorio, etcétera, etcétera. Pero además hay unos serios de gastos que siguen manteniéndose. Por ejemplo, el gasto de personal de la Seguridad Social, porque el personal, como vosotros sabéis, voy a poner la mascarilla para los... Como vosotros sabéis, el gasto de personal de todos los ministerios y de todas las instituciones suelen pasar a los presupuestos generales del Estado. Son funcionarios, tal y cual, y le pagan los presupuestos del Estado. ¿Qué es lo que pasa con los de la Seguridad Social? Que salen de la Seguridad Social. La incentivación a la empresa para contratar, que no es más que bonificación, o sea, que le quitan pago a la Seguridad Social. ¿Quién lo paga también? Pues lo pagamos nosotros. Eso son cosas que se van restando de la Seguridad Social. Y otras series de gastos, como pueden ser el complemento mínimo, como pueden ser el tema de la prestación por maternidad, y hay un gasto que ahora mismo no me acuerdo, que es muy importante también, que lo está pagando la Seguridad Social o que lo sigue pagando la Seguridad Social. Por ejemplo, también cuando se habla, y veréis que pone presupuesto de la Seguridad Social 2021 y pone 171.600 millones. Es que ahí va lo que es las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas. Y las pensiones no contributivas no tiene por qué pagarla la Seguridad Social porque no contribuye. Es un tema del Estado, pero seguimos pagándola, que es por lo que ellos nos hacen la transferencia esa de los 14.000. Bien, una vez dicho este tema, porque era importante aclararlo. ¿Qué pasa? Que la reforma laboral ya crea un conflicto enorme dentro del propio gobierno. Porque vamos, donde digo Diego, ya no es tal reforma o ya no vamos a tirar toda la reforma laboral, que al principio me acuerdo yo que reivindicábamos las dos reformas, la del Partido Socialista y la del PP. Se fueron reduciendo los presupuestos y ya decíamos nada más que la del PP. Pero es que como sigamos así, al final de la reforma no se va a quitar pues nada más que el nombre. Y el resto va a seguir manteniéndose tal igual. Entonces, hay 3 puntos que dijimos que iban a ser los más importantes en este periodo. Y va a ser unos 3 puntos que va a crear los enfrentamientos, el conflicto y el que nosotros sigamos a la calle. Porque va a depender de esos 3 puntos el que los pensionistas sigamos disfrutando de un sistema público de pensiones. Primero, la reforma laboral, para que haya ingresos. Porque ya esto lo hemos hablado aquí durante 2 años y dijimos, vamos a ver, aquí se ataca a la seguridad social cuando hay crisis. Esto no es nuevo. Esto ya lo decían los economistas de derecha, bueno, en los años 40. Dijeron, solo podemos atacar cuando hay crisis, y entonces cuando hay crisis hay paro, y no hay recursos del Estado, es el momento de plantear nuestra reforma y decir, es que lo público es ineficiente, y como es ineficiente, aquí tenéis lo privado, que es eficiente y además va a dar mucha más rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento de crecimiento va a ser muy difícil privatizar las cosas, que es lo que está pasando en la Seguridad Social, que hay 19.500.000 afiliados ahora, más que anterior a la pandemia.
que significa que no es el momento en que ellos pueden lanzar la privatización directa de la seguridad social. Eso ya lo hemos explicado aquí por activo y por pasivo, y hablábamos de Milton Friedman cuando empezó todo este proceso, y lo de Chile, lo de Ríos, o sea que todo eso lo conocemos nosotros los que estamos aquí. Bueno, pues un tema es el tema de la reforma laboral, y lo dejamos apartado. Eso es imprescindible para que siga habiendo más ingresos, para que los empleos cada vez sean con sueldos mayores y para que los contratos sean mucho más amplios que los contratos que se hacen de empresas, que sean contratos de convenio de sectores. Después hay dos temas importantes que tocamos, es que los demás no los vamos a tocar, lo del tema de las reivindicaciones de la plataforma, porque las conocemos todos y sabemos que, bueno, es que tendríamos que estar aquí como el otro día, que me puse muy pesado y que tenemos que ir desgastando un montón de problemas, como por ejemplo se nos hizo el copago, todo el mundo se ha olvidado ya del copago, ¿no? Por el copago no lo vamos a comer, no lo vamos a seguir comiendo, porque es que esta gente no están dispuestos a rebajar nada en este aspecto. Entonces, hay dos puntos tan importantes como la reforma. Quizá para nosotros, los pensionistas, son mucho más importantes esos dos puntos. Primero, ¿qué es lo que va a sustituir al CEI, al factor de equidad intergeneracional? Y está claro que lo que va a sustituir al CEI va a ser el mecanismo de solidaridad intergeneracional, que es lo que dijimos, que tanto monta tanto, que va a ser lo mismo. No sabemos, pero está por definir. ¿Y quién lo va a definir? Pues ya lo sabemos, ¿quién lo va a definir? José Luis, que no es José Luis Línea, nuestro compañero, sino José Luis Escrivá. Y este señor dijimos que era el presidente de la IREC, que ya sabíamos que era la autoridad independiente de control fiscal, o como se llama, ¿no? Y tal y cual, ¿no? O sea que son agencias que están controlando el tema de los presupuestos del Estado. Bien, vamos a seguir. Entonces, primero tendrán que definir cuáles son esos factores, porque si esos factores van a seguir siendo los mismos que la edad a mayor esperanza de vida, habrá que reducir la pensión, pues evidentemente estamos en la misma circunstancia. O sea, que no han quitado nada. Dijeron que iban a quitar el factor de sostenibilidad, que es el FEI famoso, y lo van a poner por un mecanismo, pero que es lo mismo, que si vamos a vivir más años, que es un logro de la ciencia y de la sociedad, pues dice, pues ya sabéis, os vamos a quitar la pensión. Pues mire usted, déjeme como estaba, que me muera antes, porque por lo menos voy a vivir, los pocos, voy a vivir mejor. Porque claro, si yo ahora tengo 80 años y mañana tengo 85, pues en vez de ganar 1.000 euros voy a ganar 900 todos los meses, porque la cantidad ya está definida. A partir de que tú te jubilas a los 67 años que tienen previsto ellos, te dicen, ¿cuál es la esperanza de vida ahora a partir de los 67 años? Hasta los 85. ¿Cuántos van de 67 a 85? 18 años, o 20, o lo que sea. Quiero decir, para no asustar a nadie, que esa es la media, o sea, que esa es la esperanza de vida media, que ahí contabilizan todos los que se mueren. O sea, quien que se muere con 40 y quien se muere con 90. Hombre, digo, porque algunos dirán, coño, que yo tengo 84 y medio, ¿no? No, es que eso me pasó a mí. Pero lo leí en la prensa y decían, quien tenga esta patología tiene esta esperanza de vida. Y yo, coño, que ya mañana me muero. Y no, mire usted, pues mañana no me voy a morir, me moriré por otras circunstancias. Bueno, aparte de esa anécdota, entonces, evidentemente, ese factor de sostenibilidad no lo podemos aceptar. ¿Por qué lo vamos a aceptar? Porque eso es, como ellos dicen, solidaridad intergeneracional. O sea, que quiere decir que yo tenía que haber ganado menos que mis anteriores, que mi padre o que mi abuelo, porque se murieron antes por la esperanza de vida. Y mis padres tenían... No, mire usted, solidaridad intergeneracional, no. Esto es un sistema público de reparto. O sea, la solidaridad está en que la generación joven paga a los jubilados. Y yo mañana, bueno, yo ya soy jubilado, perdón, hay que ver lo joven que me siento. Yo soy jubilado. ¿Pero qué quiere decir? Que cuando yo estaba trabajando, estaba pagando a mi padre. Y ahora mi hijo me está pagando a mí. Eso es la solidaridad intergeneracional, para que no nos confundan. Y la solidaridad intrageneracional quiere decir que si yo estoy con una baja o tengo un problema, a mí me está pagando un compañero o una compañera de mi misma generación. Por eso se llama solidaridad. Nosotros estamos en un sistema público de reparto. Bien, bueno, pues ese es el segundo tema. Y el tercero es lo que ellos hablan, y aquí sí voy a terminar ya. El tercero son los pilares que ellos hablan, porque en el punto 16 de los pactos de Toledo, el 16 habla
de los que son los pilares de protección de la seguridad social. Y habla, el prioritario y principal será el sistema público de pensiones. El segundo será un fondo de pensiones promovido por el Estado, que es a lo que le llaman ellos el fondo de empleo, que es lo que nosotros llamábamos fondo complementario de empresa, que es lo mismo, de empresa es de empleo. Pero ¿qué pasa? Que eso además está por definir cuánto paga el trabajador y cuánto paga la empresa. Esto tiene también su guas. Y ahora está el tercer pilar, que es el que ha existido siempre y no ha funcionado en este país, afortunadamente, porque hemos tenido un sistema público que funcionaba, que era el de los planes de empleo individuales, que eso no era más que una cuenta corriente que tú tenías en el banco, ponías un dinero a un plazo determinado, vamos, hasta que te jubilas, pero lo podías sacar además en ciertas circunstancias con unos intereses, nada más, e ibas aportando y te desgravaban hasta 10.000 euros todos los años. Eso el escribano lo ha rebajado a 1.500 euros en 2 años. El año pasado lo pasó de 8.000 a 2.000 y ahora lo pasa a 1.500, para beneficiar a los planes de empleo de empresa, que es lo que a él le interesa y es lo que le está exigiendo Europa. Esto es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que se siga, bueno, y además lo está haciendo con una estrategia y con una libertad, porque el gobierno no lo para ahí, con una libertad que evidentemente lo tiene ya casi finiquitado. ¿Qué quiere decir? Que esos planes van a coger no solo ya las empresas grandes, que es lo que cogían antes, a las que se podían permitir hacer planes de empresas, porque una persona que le pagan 800 euros, evidentemente ni el trabajador puede dar dinero para un plan de empresa, ni la empresa lo va a dar porque le da 800 y si puede se lo quita y se lo dejan 750. Entonces, ¿qué pasa? Que van a hacer un fondo o un megafondo o un macrofondo que estará avalado por el Estado, en el que se pueden acoger los autónomos, pequeñas empresas, pymes, todo el mundo se acoge a ese megafondo o plan de empresa complementario. Entonces llegan, se acogen ahí, le quitan un 5%, ya han definido que en vez de quitar un 1%, que es en el tercer pilar lo que se quitan los fondos de pensión individuales, aquí se le va a quitar solo un 0,5%. Y además van a poder desgravar hasta los 8.500 euros al año. Bien, hasta ahí, esos son los que tenemos, los que se llaman los pilares de la seguridad social. Que eso ya estaba aprobado, ¿eh? Y lo que se ha hecho ahora es concretar más todavía. Por eso, el puesto de Toledo siempre ha sido perjudicial para los trabajadores. Porque ya iba llevando la misma línea, lo que iba a ir desarrollando, porque la incentivación de los planes individuales ya venían en el pacto de Toledo del 95. La ampliación de trabajar hasta los 65, 67, 70 años, incentivando con un 2, un 4%, ya venían en el año 95. Lo que van es ampliando. Y entonces, ahora mismo yo me hago la reflexión siguiente. Vamos a ver, si nosotros tenemos un sistema público de pensiones de reparto, en la que paga la empresa el 21, el 23, el 21 y un 3,8 que paga el trabajador, 4. Y con eso, que pagamos todo, pues hacemos un reparto intergeneracional. ¿A qué viene otro plan que va a pagar también la empresa y va a pagar el trabajador? ¿Por qué no hacemos que todo ese dinero vaya a pagar al sistema público de pensiones? Porque si ve usted, es que si dijeran, no, es que vamos a hacer un plan de pensiones en que alguien no va a dar dinero, si es que el dinero va a salir del mismo sitio, que está por definir, porque en cada empresa lo definirán de alguna forma. Habrá empresa que diga a la empresa, yo nada más que puedo pagar esto y el trabajador paga esto. Pero además el dinero que nosotros pagamos a ese plan complementario de empresas, nos lo quitan del sueldo. Cuidado, que no es que decir... Y además, para más INRI, dirán, es voluntario. Claro, es voluntario, pero cuando tú vas a una empresa, que allí todo el mundo se está haciendo, y que la empresa, que es lo de siempre, igual que los del Parlamento, en Europa, y que los cogieron a todos están pegando a salir un pedazo de plan de empleo, que era de cuidado, ¿no? O sea, ellos pagaban, claro, ganaban 4, 6, 8 mil euros, que ya uno le pierde la cuenta, como van tan rápido, y entonces pues llegó un momento en que dimitió, por cierto, el de Izquierda Unida, como se llamaba, cuando dijo que estaba en el plan de pensiones y se quitó y dimitió. Bueno, pues eso es lo que quiero decir, que el tema es que se está haciendo con la idea de ir reduciendo cada vez más el sistema público de pensiones para que se vaya quedando residual
y cada vez vaya creciendo y aumentando la parte complementaria de pensiones del macrofondo o del megafondo de pensiones público-privada. ¿Y por qué digo público-privada? Porque las condiciones van a estar establecidas por la Seguridad Social, la van a gestionar el gobierno, los sindicatos mayoritarios, el gobierno y la empresa. Y el dinero lo va a gestionar en el mercado las empresas privadas, los fondos de pensión y los bancos. Pero cuidado, además se van a seleccionar porque le van a exigir que las empresas de fondos de pensiones o bancos que puedan gestionar todo ese dinero de las empresas de los trabajadores tienen que tener un mínimo de fondo de 1.000 millones. Y además está gestionando en el mercado 10.000 millones de fondos de pensiones. ¿Qué quiere decir? Que son las empresas grandes de siempre. Y estamos en la misma. Entonces, esta historia que viene de Bruselas y que el señor Escrivá es un ejecutador, esto ya se está haciendo y se ha hecho y se está muy pensado. ¿Por qué? Porque esto viene ya desde la época de Milton Friedman Chile, que quitó todas las pensiones públicas, menos la de los militares, porque para eso habían dado el golpe, y dijo, no, vamos a meter las pensiones complementarias. ¿Qué pasaba? Que la gente que estuvo con las pensiones complementarias, ahora, cuando se han jubilado, que ha llegado ahora porque fue en el 75, pues estaban ganando 300 o 400 euros. Y los militares que tenían la pública estaban ganando 700 euros. Lo cual significa que no funciona. Y eso lo que hace es adelgazar, reducir la pensión del trabajador, que al final nos va a perjudicar en él. Entonces yo creo que ya tenéis una idea por dónde van los tres temas. Y es lo que digo siempre, nosotros seguimos luchando porque lo que hemos conseguido es muy poco y lo habíamos conseguido, lo que queda por conseguir es mucho y tenemos que conseguir recuperar. Y lo tercero, porque no estamos dispuestos que el sistema público de pensiones de 100 años que tiene esto, mejor 119 años, se vaya al garete, porque esto es además una herencia de nuestros antepasados, de todos los trabajadores que han luchado, que se han partido la cara, que han muerto las empresas por el sistema público de pensiones de la Seguridad Social. Así que, compañeros, vamos a seguir aquí porque tenemos mucho por qué luchar. Las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. Yo he pesado otra vez. Estupendo, como siempre. Decía que no iba a alargarse, ¿sabes? Lo que pasa es que nos informa y además aprendemos bastante. Yo voy a decir algo que sí se le ha olvidado decirlo porque no se sabe que en esta nueva reforma va a pasar lo que pasó con las pensiones que tenían las diferentes empresas estatales. Si aquí alguien ha trabajado, por ejemplo, en la Junta del Puerto o ha trabajado en alguna otra empresa a nivel estatal, sabía que los trabajadores, por aparte de su pensión, la empresa le tenía un fondo de pensiones. No sé si alguno de ustedes sabe, y Correo también lo había, sobre todo en las empresas grandes estatales. Bueno, pues eso, una vez que te jubilaba, lo podías rescatar. Y muchos compañeros que tenían este fondo de pensiones de sus empresas lo han rescatado porque eso estaba dentro del convenio colectivo. Cuando negociaban el convenio colectivo, resulta que en vez de subirle un 3%, le decían que le subía un 1%, porque además tenía el fondo de pensiones que pagaba la empresa. Era mentira. Lo pagaban los trabajadores porque le quitaban el 2% que no le habían subido de sueldo, exactamente, no le habían subido por el convenio. Entonces resulta que cuando lo han rescatado el dinero, ese año ellos están contentos. ¡Ay, qué bien! Pues mira, hemos cogido 12.000 euros o 24.000 euros según la categoría de cada uno. Bueno, pues cuando han hecho la declaración de la renta, el IRPF que tenía que haber declarado de esas pensiones que no estaban declaradas, y le han quitado la mitad del fondo de pensiones. ¿Comprende? Hacienda, para que se sepa. Entonces, aquí jugamos con un cuchillo de doble filo. A mí me pone tú una pensión privada que me pone como un caramelo, que voy
a cobrar más que con una pensión pública, y es mentira, porque cuando tú la vas rescatando te van quitando el IRPF y paga muchísimo dinero. Entonces eso también quería que se supiera, porque hay que no nos engañen. De verdad que muchas veces se cree la gente que por tener incluso una pensión privada en un banco, cuando se jubile y la pueda rescatar, sabe que eso le va a costar dinero. Va a tener que pagar, y va a tener que pagar el 45%, que es casi la mitad de lo que vaya a cobrar. ¿Vale? Eso es lo que yo quería también aclarar aquí. Y otra cosa también, el lunes que viene no vamos a reunirnos, no vamos a movilizarnos, porque es fiesta, no sé si lo sabéis, es el 1 de noviembre. Entonces, como es fiesta, pues ya nos vemos de nuevo el día 8. ¿Ok? Y las pensiones se defienden, sobre todo la pública. La pública no la debemos dejar nunca en manos de la privada. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones